who is Jewish and therefore takes some special interest. He marks some of the people who are Sephardic, even though to be listed as Sephardic, you really have to say that you're Sephardic when you submit your sample. He does make some judgments himself on Ashkenazim, but he doesn't know Sephardic names, and then Sephardic names are not exactly as obvious as Ashkenazi names. Because, you know, as we were talking earlier, when the Inquisition came, many Spanish and Portuguese Jews who had Spanish apellidos actually changed it to a very common name like Rodriguez to hide their Jewish identity. So while there is a list of Sephardic names on the web, and again you can just Google Sephardic surnames on the Google and it'll give you various lists of people who suffered under the Inquisition and an idea of some surnames. Again, recognize that many Sephardim have typical Spanish names, Rodriguez, for example. And so because they were trying to hide their Jewish identity, so they discarded their Jewish name and took on a typical name to hide their Jewish identity. So many Sephardim just have typical names. But again, family tree DNA is good. For the males especially, because males and females mutate differently, and female mutation is not as good for making distinctions of genealogy as males because of the mutation rate is slower. I use one also called DNA Tribes. DNA Tribes. It's not exact because we have, as I mentioned earlier, of course, hundreds of thousands of ancestors, and there's no DNA test that's exact enough to really tell us all of our ancestors. But it's indicative, it's suggestive rather than definitive, but I use it. And it gives you a mixture of DNA. What it does is it has samples from over 1,100 places in the world, and it matches your DNA to those samples and tells you where in the world your closest cousins are. For me, for example, out of 1,100 sites, locations in their sample, my #1 match is the Secret Jews of Mallorca. And so you look at that and it gives you an idea of what some of your matches are. Now that keeps changing, you know, every time you do this study because the sample keeps changing because of the new sites coming in. But that's good because it gives you an idea of whether the ancestor is Northeastern, Eastern European, Northeastern Europe, Eastern European, Mediterranean, or whatever. And it also gives you the locations in the world where the people are most like you genetically. What about the costs of that? Most of these cost anywhere from 100 and 150 to 250 depending on the test. And the other one, which is brand new, which I don't have my results on yet, is 23andMe. 23, the number 23, A-N-D, me, M-E. 23andMe. But I don't have my results yet on that one. I should be getting them anytime. But I use family tree DNA and DNA Tribes. And by the way, this is commercial. It's very competitive. Pardon? .com, yeah. It's commercial, and any company will badmouth to other companies because it's competition. So don't take that too seriously. Thank you very much. And there's a lot to talk about DNA. Hay mucho que hablar de ADN. Y el ADN es una ciencia que en las cortes tribunales lo reciben. I mean, you can prove through the courts the DNA testing for criminals, paternity. This is a new area. And the news about the Beis Din utilizing that to show a person of Jewish descendant is incredible. I don't want to take more time. I'm going to invite Kenny Rodriguez to come up. Kenny, I know him from Hollywood. He also works with Los Caminos de Israel as a Moreh. He teaches Judaism. He studied also in New York in the yeshiva. And I know he wants to speak Spanish. And his story of his father is very interesting. La historia de su padre es muy interesante porque cuando conoció a su papá, estaba en Hollywood, en el Jabal de Hollywood, y yo le dije, mira, ¿para qué tú quieres el judaísmo? ¿Para qué? No, yo de verdad no entiendo eso, pero siempre me he sentido de Puerto Rico. Y vio la coincidencia que él descubrió por su hermana
que él tenía estaban huyendo desde España a Puerto Rico, huyendo de la Inquisición y ambos lados ellos. Una historia increíble. Pues aquí voy a presentar a Kenny Rodríguez, que nos está ayudando también para República Dominicana, y algo grande sucediendo ahí. ¿Kenny? Buenas noches. Voy a hablar en inglés y en español, aunque quiero pedir que me perdonen porque mi español no es perfecto. Me crié aquí en los Estados Unidos. Voy a hablar de tres cosas. Número uno, cómo llegué al judaísmo. Número dos, lo que yo he descubierto sobre los judíos de la República Dominicana, y también de mis resultados de pruebas de ADN. Mi religión original, o la primera religión que conocí, fue obviamente el cristianismo. Y probablemente hubiera permanecido en el cristianismo si no hubiera sido por mi madre, que siempre tuvo una mente abierta y siempre estaba buscando espiritualidad. My original religion, or the first religion that I knew of, was Christianity. And if it hadn't been for my mother, I probably would have remained in Christianity, who was all we knew in the beginning at that time. Como explicó el Rabí Moshe Otero, mi tía, la hermana de mi papá, supo un poco de nuestra ascendencia judía, y ella estaba interesada en el movimiento mesiánico. No sé si, me imagino que a lo mejor ustedes saben del movimiento mesiánico. Ella habló con mi mamá y mi mamá estaba interesada, entonces empezamos a ir a una iglesia mesiánica. Y fue ahí que nos interesamos en costumbres judías, y pronto empecé a atender clases en la escuela privada de esa iglesia. My mom's interest in an open mind when it came to religious matters eventually took us to a messianic church, somewhat similar to what Jews for Jesus would be. And it was there that we became familiar with Jewish customs. And soon after a few years of attending services there, I started going to the school that they had rather than going to public school. Fue ahí que me hice amigos con el hijo del pastor de esa iglesia, y él se identificó primeramente como judío. Y la amistad entre yo y él tuvo mucha influencia conmigo porque nos llevamos bien, y también lo que él me estuvo diciendo tenía sentido en mi mente, de las raíces judías del cristianismo, y llegué a pensarme a mí como, bueno, o sea, esto del judaísmo tiene mucho sentido para mí. Y fue entonces que yo fui el primer bar mitzvah de esa iglesia. I began to study Judaism through a teacher that I had at that school who was more inclined towards Judaism. And through those studies, I became to be a bar mitzvah boy in the church. El bar mitzvah tuvo un efecto interesante en la iglesia porque todos los congregantes, viendo esta costumbre judía en una iglesia, attracted many people. No sé cómo se dice en español. Atrajeron muchas gentes, y preguntando qué es esto del judaísmo, qué es un bar mitzvah. Entonces pronto un grupo pequeño se formó que principalmente se consideraban judíos, aunque todavía aceptando a Jesús como el Mesías, pero en todo otro aspecto judíos. The bar mitzvah caused sort of a sensation in this church where people began to become very interested, because obviously this was the most Jewish ceremony that had occurred in a church, was this bar mitzvah. And it soon a little coalition formed more in favor of Judaism rather than Christianity. Eso no duró mucho tiempo, porque eventualmente nos preguntaron, that we should leave. No querían que siguiéramos en la iglesia, por obvias razones. We were asked to leave. I'm sure you can imagine why. Después de estar en esa situación, fue que empecé mi retorno. En este tiempo ya hasta la noción de Jesús ser el Mesías lo rechacé, por razones que no voy a explicar, pero sentí ya que mi religión y lo que yo creía, lo que yo sentía, era ser judío, de acuerdo de lo que yo he aprendido. Eventualmente
y fuimos a muchos otros sitios, pero eventualmente terminamos yendo a una sinagoga Chabad. Chabad es un movimiento Chabad. Chabad es un movimiento hasídico. Y cuando llegamos ahí, nos informaron que porque no somos judíos, aunque yo sentí, aunque yo había aprendido mucho hasta ese punto, pero no supe nada de la necesidad de tener linaje materno judío. So I found my way to Chabad, and there I was informed that I had to have maternal Jewish lineage, which I had learned a lot about Judaism so far, but that wasn't something I was aware of by the time I got there. Entonces me sentí muy dolido. I don't know if that's a word, dolido. Sí, that's okay. Okay. Me sentí muy dolido porque sentí que ya era judío y no quería pasar por algo como una conversión, pero para mí lo más importante era seguir la fe que yo sentí, que era la realidad, la verdad. Entonces empezamos nuestra conversión. Como 1 o 2 meses después de empezar mi conversión, mi mamá decidió visitar a su país, la República Dominicana. Y fue ahí que mi mamá siempre supo de algunas costumbres que no eran normales. Por ejemplo, en la ciudad donde vivía ella, en Nagua, es customary, es la costumbre de cubrir los espejos cuando alguien se muere. It was shortly after I started my conversion process that my mom, maybe just a month or 2 after, took a trip to the Dominican Republic, and she always knew about certain customs, you know, like covering the mirrors when someone died, but she was about to find out more. Ella hizo la pregunta a su abuela si alguien en nuestra familia había tenido otra religión, y ella contestó sí. Mis abuelos maternos eran judíos. Esto fue algo que nunca no han dicho hasta ese punto. Ella tuvo que preguntar para saber que nosotros teníamos esta ascendencia judía. Entonces cuando llegó mi mamá de su vuelo, inmediatamente me sentí emocionado. So after, you know, my mother always knew about those customs, but she found out something else while she was there. She had asked her grandmother if there had been anyone of a different religion in the family, and they answered yes. Her mother's mother answered, my maternal grandparents were Jewish. Cuando recibí las noticias, lo primero que hice fue hablar con el rabino que estaba oficiando la conversión. Y le dije, rabino, yo soy nacido judío. Y dijo, ¿cómo? Y le dije, bueno, porque mi mamá descubrió que los tatarabuelos de ella eran judíos. Y dijo, ¿dónde está tu prueba? Y yo dije, yo no tengo prueba. ¿Qué clase de prueba necesitas? Y explicó, necesito ver papeles. Y yo dije, rabino, en la República Dominicana no se van a encontrar papeles. You guys, I think you got it. Right? Yeah, sure. We were asked for proof. I explained it ain't gonna happen. De cualquier manera, me sentí un poco enojado porque sentí que yo era judío, pero seguí adelante. Y algo coincidió que mi papá ha recibido una carta de unos hijos de él de un matrimonio anterior, y él no había hablado con ellos en más de 20 años. Ellos estaban en Puerto Rico. Entonces por la primera vez en 20 años mi papá tuvo que ir a Puerto Rico. Ahí él decidió, bueno, mi esposa descubrió que tiene ascendencia judía, déjame preguntar también por si acaso. Y hizo una pregunta a alguien, un familiar de él, ¿tú sabes si tenemos alguna ascendencia judía? Y contestamos sí. El apellido de tu tatarabuela era Silverman. Y dijo, ¿cómo? No DNA required. Bueno, exactly. Yeah, that's good. Well, you'll see where that goes. Entonces, so my father, coincidentally, just after my mom had come to the Dominican Republic, had received, he had been contacted from some children of his from a previous marriage in Puerto Rico, and this forced him to have to go to Puerto Rico for the first time in over 20 years. While there, he decided that he wanted to maybe also ask the same question,
and he found out that his great-great-grandmother's maiden name was Silverman, and that she was Jewish, and so the story goes. Pero nada de costumbres, nada, ninguna historia, solamente que el apellido era Silverman y que eran judíos. Cuando mi papá regresó y me contó la historia, yo dije, bueno, papi, déjame introducirte al rabino. Entonces le introduzco al rabino, y esta historia, nunca me olvido de esta historia. Antes de yo poder abrir la boca, le dije al rabino, vino hasta mi papá, y el rabino dice, ¿este es tu papá? Y yo dije, sí. Y lo agarró y lo sentó, y empezaron a hablar, hablaron como por media hora, y cuando terminaron de hablar, el rabino me dice, Kenny, yo creo que tu papá es judío. Y yo le digo, ¿por qué crees que él es judío? Porque se parece tan judío. He looks so Jewish. Exactly. Entonces, otra vez me sentí un poco ofendido, muy ofendido, porque por lado de mi mamá, tantas costumbres, y mi bisabuela había dicho que eran judíos, pero porque mi papá se parece medio ashkenazí, automáticamente tiene que ser judío. Bueno, me benefició, porque después de haber conocido a mi papá en menos de un año, mi conversión ya se había terminado. El próximo mes, de marzo, va a cumplir 10 años desde que terminé mi conversión con Chabad. Desde ese tiempo yo he sido averiguado mucho sobre el asunto de los judíos de la República Dominicana. Originalmente pensé que a lo mejor si tuviera suerte encontrar a una o dos familias originales que eran dominicanos judíos. Encontré que hay mucho más de solamente una o dos familias. La República Dominicana queda directamente al norte de la colonia, Dutch Colony, la colonia holandés de Curazao. Ahora, Holanda fue uno de los primeros países después de Portugal donde los judíos fueron y formaron una comunidad sefardí. Después de Holanda, muchos fueron a Curazao por razones de negocio, fueron ahí para empezar una nueva vida. The Dominican Republic is due north, maybe by a few hundred miles of the Dutch colony of Curacao, which, as I'm sure you know, the Holland, Amsterdam was a huge Spanish-Portuguese community. Well, many Jews went to Curacao. Después de estar en Curazao, muchos de estos judíos tuvieron el sentimiento de querer conectarse con la cultura hispana, porque hasta después de 100 años o más de 200 años de haberse ido de España, todavía tenían esa emoción hispana de querer ser judíos hispanos. Entonces, desde Curazao, ellos llegaron a países como Venezuela, por toda Latinoamérica y la República Dominicana. En la República Dominicana, sus descendientes son muy populares, llegaron a sitios muy altos. El presidente dominicano Francisco Enríquez y Carvajal era judío. Algunos piensan que Juan Pablo Duarte, el fundador de la República Dominicana, tendría ascendencia judía. Max Enríquez Ureña, el embajador a las Naciones Unidas para la República Dominicana en el año 1950, fue elegido para dar un discurso de bienvenida a Israel a las Naciones Unidas, en particular porque él tenía, y se sabía que tenía, ascendencia judía. En su discurso, él refirió a los israelíes como mi pueblo, y el discurso era tan lleno de emoción que la Asamblea General estaba llorando después de su speech. Los apellidos sefardíes en la República Dominicana son conocidos como Peña, Pardo, Enríquez, Cohen, Curiel, Pérez y Señor. Parte de mi research, parte de mi averiguando de mis raíces judías es haciendo pruebas de DNA. Y hace un año que hice una prueba de DNA. Part of my research, in addition to looking at the history of the Jews of the Dominican Republic, has been DNA testing as well. Explicó ya el profesor cómo trabaja el ADN, entonces estamos con el tiempo, pero mis resultados salieron por lado de mi mamá. I was matched, estuve emparejado con judíos, turquíos y bulgarios sefarditas, por lado de mi mamá, confirmando lo que la tradición que yo había recibido. So I was matched in the DNA test maternally I had two Sephardic matches, one from Turkey
and one from Bulgaria, two countries that received Spanish Jews immediately after. Entonces, esto fue lo que quería compartir con ustedes. Le agradezco su tiempo. Si después alguien quiere ver, por ejemplo, yo soy el administrador del proyecto Dominicano Sefardís para FamilyTreeDNA.com. Si alguien quiere ver un ejemplo, yo traje mi computadora y le puedo enseñar cómo los resultados se parecen y cómo tú puedes agregarse a hacer una prueba ADN. La historia de Kenny es una historia que se repite múltiples veces por toda Latinoamérica, aún aquí mismo en Miami. Y es algo que tenemos que dejar personas saber. Y es por eso que tratamos de comunicarnos a todos los medios. Yo quiero brevemente hablar, porque quiero que el rabino Mesa también se ponga acá. Pero lo mío va a ser muy breve porque va a tocar algunos lugares que muchos de ustedes ya saben y que se ha hablado ya brevemente. Pero quiero tocar en breve Cuba, Puerto Rico y Costa Rica. Breve. Son tres áreas donde, con la excepción de la primera, yo he visitado. Cuba no he visitado porque obviamente la situación no lo permite. Pero sé de Cuba que en ciertas variedades de Cuba se conocía que eran descendientes judíos, incluyendo ciertos lo que se llaman las costumbres viejas de Cuba. Un perfecto ejemplo, anécdota, y quiero compartir es la anécdota de que mi papá, por ejemplo, cuando en paz descansa, había un pajarito que había entrado en la casa, se puso un pajarito, un sparrow, que había entrado en la casa y se puso muy nervioso. Porque aparentemente, mi mamá en ese tiempo, yo era un chiquitico de 5 años. Mami, pero ¿por qué papi se está poniendo tan alterado? Por un pajarito que entró en la sala. Pues, dice, bueno, esa es la costumbre de los viejos de Cuba. De los viejos de Cuba, una costumbre. ¿Qué costumbre? ¿Católica? Porque no era católica, era una costumbre. Y aparentemente mi mamá explicó, no, que normalmente el pajarito cuando entra en una casa es un mensajero que es enviado de arriba de que va a venir una muerte en la familia. No pasó ni una semana, mi papá recibió un telegram, un mensaje de que su hermana Blanca había muerto. ¿Qué fue lo que él hizo? Todas las televisiones no se podían ver cubriendo el espejo. Pero no hay papeles. ¿O sí? Bueno, gracias. Por el lado de mi mamá sí teníamos tus papeles, que eso me salvó para los ashkenazim. Pero al fin y al cabo, aún eso se pone en duda, porque el nombre y el apellido siempre no suena judío. Había un muchacho que estoy seguro que no sé si está mirando por el internet, pero que también se crió dentro del mundo de la iglesia. Nosotros nos fuimos criados en el mundo judío ortodoxo, sefaradí, etc. Nos habíamos inculcado dentro de lo que es la iglesia evangélica. Yo me gradué del Instituto Bíblico, Colegio Bíblico en California, fui ministro evangélico. Todo Miami me conoce como que era un ex pastor. Yo no soy nada de eso. No se confunde, no dicen que Moshe es un pastor, es un goy, porque ya, créanme que hay bastante mala información y ataques que me están enviando por Google y por internet. No lo soy, pero sin embargo no puedo negar de dónde salí, como así muchos de los que son anusim salen de este medio mundo. Es por eso que tengo el conocimiento para poder ayudar, sacar a tantos anusim que todavía tienen ese estado de prisión mental y de creencia, por tantos años estando en una cárcel espiritual, siendo forzado a una religión que realmente no es de ella. Y esto hay que llevar a ese mensaje de una forma tan potente como lo han forzado contra el anusim. Esa es mi posición. Y como resultado de todo esto, retornamos, y lo más importante es de que la comunidad judía sí nos aceptó también por Chabad, porque tristemente, y hay que decir esto con bochorno, la comunidad sefardita ha pasado
tremendo humillación por todo lo que ha pasado. Y no se ha podido levantar hasta el día de hoy para poder animar a un sefardita a ir a buscar a salvar un sefardita, con la excepción de los rabinos de León que está aquí presente. Es como tratar de sacar dientes, literalmente. O si no, pregúntale a un rabino sefaradí, no tan lejos de la playa, y ustedes me conocen quién son, ¿qué tengo que hacer para ser judío hoy? Ser retornado hoy. ¿Y cuánto me va a costar? Porque al fin y al cabo, esta es la confrontación. Kenny, yo creo que tú estabas hablando del cuñado mío, ¿no? O estabas hablando que te digo, creo que tu Rabbi Korf, de allá ¿por qué? Porque él me puso una vez que salí de toda esa basura, de lo que salí de mi pasado. Mi cuñado me puso a trabajar con la gente hispana. Yo no quise meterme en nada de esto. Esto no era lo mío, pero me dijo, tú hablas español, ayúdame a hablar y comunicar y enseñar judaísmo a esta gente. Y esta es la forma que yo me involucré por causa de mi cuñado, el rabino Korf de Hollywood, que está casado con mi hermana. Como resultado de esto, conocí mucho del sistema Chabad, por eso me comencé a reírme cuando se le salió un disparate a Kenny, pero realmente habló una verdad que existe y hay que reconocerlo. Y esto es cierto. Fuimos a Puerto Rico. Quiero cambiar a Cuba porque Cuba, como dijo el profesor Abe Lavender, muchos judíos. Como dice el dicho, tan sangre español que tiene el español como tiene también el español de judío. O sea, es tanto la sangre español que tiene de judío que el judío también tiene español. Es igual. Cuando fuimos, el rabino de León me invitó a Puerto Rico para hacer un retorno allá con una familia. Nos quedamos en un hotel, estuvimos trabajando para ver primera vez en Puerto Rico, recordando el papá de Kenny, que había contado la historia de Puerto Rico. Pero no fue hasta que me introducieron a algunas otras personas diciendo la misma historia. Sí, mi papá, mi mamá tenían la misma costumbre. Yo dije, aquí también se repite la historia, en Puerto Rico. Me enseñaron lo que era una investigación de una señora que se llama Ana Cuenda. Estaba haciendo una investigación porque parece en la isla se había una enfermedad que se llama Machado, se llama Michael Joseph Disease, pero también se llama Machado Joseph Disease. Que en su página, en su hoja, es interesante porque yo no creo que Abe Lavender sabe que yo iba a hacer referencia de este estudio que él hizo. Está aquí en la página, vas a verlo donde dice http Sephardic FIU edu Journal March 2009. Pues ahí hay algo interesante. Esta enfermedad es una enfermedad degenerativa en el ADN que es identificado como una degeneración del ADN que solamente lo lleva a los sefarditas. Pues este estudio me estaban enseñando allá en Puerto Rico, habían hecho una investigación, esta Ana Cuento, de más de 1 millón de puertorriqueños. De ese 1 millón de puertorriqueños que hicieron la investigación, 800,000 salieron positivos teniendo el mismo problema de ADN degenerativo, de esta enfermedad que solamente asociada a los sefarditas. Muchos lo mal confundan como la enfermedad de Parkinson o MS y tienen síntomas muy similares a ella, o aún lo que es Alzheimer, que son síntomas parecidos que se olvida y comienza a tener momentos donde se olvida lo que va a estar pensando. Pues esta enfermedad fue lo que abrió la puerta y ahora estamos en conversación para hacer una conferencia allá en Puerto Rico, en la universidad, porque hay muchos de ellos que son de ascendencia judía, pero están metidos ¿dónde? En la iglesia, en todos estos grupos, porque están buscando y saben lo que tienen. Costa Rica, también fuimos a Costa Rica. Fui a Costa Rica la primera vez con mixtas emociones saliendo de allá.
por aquellos que están en el internet saben las razones. Pero en Costa Rica algo me sorprendió. Estábamos en la calle de Costa Rica buscando alguna comida kasher, Burger King kasher que tienen por allá. Hablando de Burger King, kosher Burger King, wow. Eso sí fue una delicia. Nos llenamos de hamburgues de Burger King allá en el hotel. Pero me sorprendió porque uno de los ticos, es decir, uno de los nativos, se llaman ticos, se le había roto el carro. Y una cosa que dijo, como ¿sabes? Postrado, que se le había quebrantado el carro, dijo, se me descacharizó el carro. Descacharizó. Los cubanos usan otra palabra que se acerca a la palabra judío, pero no es judío. Dice que se me... el carro. Es lo más cerca de que hay una palabra judía, ¿no? Y es por eso que cuando yo oí comencé a hablar con la gente de la calle, no los que tienen las gorditas, totalmente diferente, el pueblo. Me fijé que había mucho hebraísmo dentro del pueblo, hasta que me habló con el doctor Adrián, que es médico allá, y me dijo, sí, Moshe, aquí hay muchos. ¿Sabe cuántas sinagogas hay principalmente en la área de San José? 3 o 4, 10. 2. Uno Chabad y uno la Unión Israelita. Ahora se están levantando muchos más, pero no lo están reconociendo como parte del club. Ustedes saben muy bien, si no eres parte del club social de los judíos aceptados, no eres judío. De verdad, fue mi primera vez de salir del país para poder abrir los ojos y decir, ¿esto es lo que es? Es un club social. De tal forma que algunos israelitas llegaron de Israel a una de las sinagogas de allá, y por causa que no se vestían como se puede decir religioso, decentemente, tenían blue jeans, un pullover, pero en el pasaporte israelí no lo dejaron entrar a la sinagoga. Tuvieron que ir a la sinagoga de Japar, y ahí sí lo acepto porque no estaban dentro de lo que es la protección. Después que nosotros salimos de allá y lanzamos campañas en la radio, etcétera, ya el ambiente ha estado cambiando para abrir un poquito más la puerta, y hemos descubierto que hay gente que ya están entrando a esas sinagogas. Le digo lo siguiente, que de verdad hay más judíos entre los hispanos que hay en otras partes del mundo. Y si todos estos judíos que hay dentro de los hispanos regresan, retornan y salen de sus cárceles religiosos donde están ellos, o sea, que el cristianismo, el mesianismo, y retornan a los judaísmos, habrá una mayoría de judíos sefaradíes, y esto es lo que le pone el temor al gobierno de Israel. Imagínense, simplemente si 20 millones de brasileños se retornan, si solamente, digamos, algunos cuartos millones de Costa Rica retornan, si solamente 400.000 puertorriqueños, no 400.000, la mitad, retornan, ¿qué tipo de impacto daría a Israel? Yo le dije al rabino de Japón en Puerto Rico, antes de irme, de verdad que no has visto a tu alrededor. Se lo dije también al rabino de Schwalter. Y si tú no abres tus ojos a lo que tú tienes a tu alrededor, estás perdiendo tiempo y no te estás dando de todos los judíos que están a tu alrededor. No quieren. No quieren. Pero para ser judíos de sangre y carne no es la única forma de entrarle. Y es por eso que he invitado al rabino Asher Mesa. Aquellos que no lo conocen deben de conocerlo, porque en los medios de internet ha sido uno que ha despertado la conciencia aún de los más religiosos, y aunque tú lo vas a ver con el sombrero negro, con los pelillos largos, entre él y yo sabemos es un disfraz para que se calle la boca. Así de la misma forma como yo me pongo el sombrero negro, porque el rabino de León lo sabe muy bien.
¿Te respetan cuando no tienes el sombrero negro, Davino? Ay, pero hay que ponerse el traje de payaso. ¿Cierto? Hay que poner saco negro. De tal forma que ahora todos los sefarditas, no sé, igual, parece como si lo han sacado de la misma tienda. Eso nunca era el sefardismo. Imagínense a Moshe Rabbeinu vestido de blanco y negro. No, yo no sé. No, pero sí, porque si hubiese venido el rojo, parecía Santi. El asunto es lo siguiente. No nos guiamos por lo que aparenta, sino el mensaje que lleva la persona. Y voy a pedir al rabino de Mesa que venga, que nos diga un poquito acerca de su organización, serjudío.org, y por qué nos hemos asociado juntos, siendo que él es mucho más controversial que yo. Rabino, salud. ¿Quiere que le traduzca por ahí? Ah, sí. ¿Usted es colombiano? Bueno, yo soy americano, pero mi padre es colombiano, pero mi español no es muy bueno, entonces voy a tratar de hablar en inglés y en español. Okay, pero voy a hablar más a través de la conversión, porque como Rabino Moshe Otero sabe, la cuestión de DNA, ahora mismo todavía no está aceptada halakha. But DNA studies in cases of proving someone's Jewishness via DNA is not accepted halakhically. So, I'm going to talk to people about converting to Judaism, because perhaps there are people here who don't have a Jewish background and really probably feel that this conference is not for them, but it is for them. This is not just about returning to some Semitic heritage festival, but returning to Judaism with the intent to become religious, some type of religious. You don't have to look like me, you don't have to look like Moshe Otero, but we're returning to the God of Israel. We're not really ultimately returning to the people of Israel, because we're a people ultimately united by belief, ultimately. So, okay, never mind. Okay, all right. I remember that Rabbi Zev Leff, the former rabbi of Young Israel of Greater Miami, once told me a story that he once converted a young lady who was very sincere for the God of Israel, very sincere for his Torah, right? And this young lady, after conversion, she married a born Jew. And they had a son. And like all Torah true Jews, they put their kid in a religious school, in a cheder, in a yeshiva, right? And because this girl wasn't born Jewish, the kid didn't look so Jewish. So his friend asked him, "How do you know Rabbi Lev Zev so well?" And then he said, "Because he made my mother Jewish." And the kids were like, "Made your mother Jewish? But then you're not really Jewish, are you?" And then the other kids hopped on that bandwagon and kept on bugging him. "Oh, you're not really Jewish, you're a goy, this and that." So he ran to Rabbi Zev Lev's office, crying, and he said, "Rabbi, is it true? Am I not a Jew?" And he said, "The contrary. You are more Jewish than someone who claims to be Jewish." Why? Because I saw your mother go into the mikvah, but I have people coming into my mikvah, into my synagogue and into my office every day, claiming to be Jewish, with documentation, with a kasuba or something. But I mean, there is no doubt with you, because I saw your mother go into the mikvah. By this, he brings down that Geirus is more powerful than having a hazakah. That conversion is more powerful than having a tradition. And in that sense, it says, the Midrash brings down, the Resh Lakish brings down in Tanchuma Lech Lecha, that a convert is dearer to God than a born Jew. Why? Because it says, there's different opinions on this. It's a Midrash. We don't typically derive halacha from Midrashim, but because the reason that a born Jew is Jewish is because his descendants stood on Mount Sinai. They saw the fire, the thunder, the glory of God, and that's why they're Jewish today. But a convert didn't see any of this, and then he still chose to believe. So again, I'm saying this for people who perhaps don't have a Jewish background, or have a Jewish background and can't prove it. But just like the Rambam breaks down in Hilchos Malachim Perech Ches, Halacha Yud, that the inheritance of the Torah belongs to the congregation of Jacob and everyone who wants to convert.
saying that no matter where you're from, it's about sincerity and changing your life, leaving your past behind and embarking on a new journey. So, only because someone doesn't have a Jewish last name, perhaps, I mean, I may have Jewish blood. I mean, I'm a convert, you know, and my friend Moshe always tells me, but do the DNA test. I mean, you may have Jewish blood, and I'm like, God forbid, I don't want to, you know, I'm happy being a convert, you know, and I tell converts they should also be happy being a convert, because it really doesn't matter what door you come in through, but ultimately if you're sincere, and just like God is made holy through righteousness, and he's a God of altruism, as long as you're interested in making the world a better place, well, you have that Jewish spark in you. So like, you just have to reveal it either through a conversion or through a return process. But I'm trying to not step on his toes too much. But yeah, I think our time's up here. So. Thank you, Rabbi Mesa. Gracias, Rabbi. Obvio, podemos acordar de estar en desacuerdo, pero eso es lo más bonito de lo que es el judaísmo. Y yo sé que él tiene una pasión grandísima para dejar el pueblo latino, hispano, que se unen al pueblo de Israel, por medio de la conversión que está abierto. Ahora, aquellos que nos conocen, sabes que tenemos medios de educación, lo que está hablando Rabino Mesa. Hay una forma que usted se puede educar en cuanto al judaísmo. A través de radiotorah.com, que está en el sitio de internet, through Radio Torah, we have also an English site for those who want to learn about Judaism, basic Judaism, and we get into also to Shulchan Aruch and everything to prepare people to learn about their faith. As a matter of fact, we're going to be having a basic class of learning Hebrew. And we already have 4 people registered. No, I'm sorry, 5. So again, for those in all Latin America, todos de habla hispana, aprende hebreo con los caminos de Israel y puede registrarse aún antes que usted salga de esta noche de aquí. Nuestro curso intensivo de lectura en hebreo con nuestra mora Yasmin Taratuta. Yasmin, ¿te puedes poner de pie? Yasmin Taratuta es argentina, vivió en Israel varios años y ella va a llevar a cabo unas clases para aquellos que están iniciando el hebreo y quieren aprender el hebreo. Va a incluir este libro que se llama el curso intensivo de lectura hebrea y tiene, aunque tenga lo que es la pronunciación Ashkenazi, ella va a enseñarlo a los sefaradí, la pronunciación correcta, y lo va a enseñar en 13 semanas. Debe de poder comenzar a leer el hebreo, a leer la lectura. Un mínimo de 10 alumnos se necesitan. Aquellos que desean registrarse en esta clase antes que se vaya de esta noche, hay una hoja, también que sigue la hoja, donde usted puede poner su nombre que quiere registrarse para esta clase. Si lo vas a ver, it's on that page where it says registration for other classes. Regístrame en la clase de hebreo o regístrame en la contribución mensual y sé copartícipe de nuestro alcance a través de Radio Torah, donde puedes recibir clases todos los días y semanas. Y hay otras cosas que hemos puesto también. Si quiere también contribuir a nuestra organización para el programa radial aquí o en otras ciudades, o para el programa del Centro de Anusim que estamos tratando de lograr, para donar libros, por ejemplo, para nuevas comunidades judías, como lo que hay en Barranquilla, lo que hay en Cali, muchas comunidades nuevas que el Rabino de León ha formado, que necesitan materiales y libros, o aún en nuevos lugares donde la economía en estos países de Latinoamérica no es tan grande. Puedes contribuir y patrocinar sidurim y libros y talesas, todo. Y eso lo hacemos llegar a ellos. También puedes donar libros para las nuevas comunidades aquí en Miami. Tenemos planes de abrir una comunidad todo en español hebreo para todos ustedes que solamente quieren poder aprender el judaísmo en su idioma natal, en español y también en hebreo. Y también, si en este momento no puedes contribuir económicamente,
Recuérdese que toda su donación, toda su contribución son deducibles de los impuestos. They're tax deductible. We're a 501c3 organization, so whatever you contribute to Los Caminos de Israel, you can write it off on your taxes. Además de esto, regístrase en las clases de hebreo. Y con esto vamos a terminar, pero antes de esto, quiero decir algunos agradecimientos a algunas personas. I want to thank some people for making this event possible, por haber hecho este evento posible. Queremos primeramente darles gracias a cada uno de ustedes que vinieron a este evento para participar y hacer posible que este evento se haga. Gracias por cada uno de los conferencistas que vinieron a participar en este evento, aportando de su tiempo gratuitamente, por amor a esta causa dentro de sus almas, y con el fin de ayudar a cada uno que está buscando sus raíces judías, con el fin de reintegrarse a nuestro pueblo Israel. En particular quiero darle agradecimiento y gracias por el rabino Abraham de León Cohen, el presidente de Abarbanel Foundation, un colega que respeto muchísimo por su experiencia, su gran visión y amor por los anusim, y que en varias ocasiones, cuando quise retirarme de este trabajo, y créanme que ha sido varias veces, me animó de seguir adelante en medio de tantos ataques que hemos recibido por medio de internet y llamadas y cuantas otras formas. Para él esto es su vida y ayuda a cada anusim para retornar a su casa. Al Nelson Menda, un miembro de la Junta de Abarbanel, y su ayuda en preparar las notas de prensa, el artículo sobre mi persona, enviándolo a más de 75 lectores brasileños. Al profesor Lavender, profesor de FIU, desde que lo conocí allá con Armón, el rabino Armón de la calle 8, y muchos otros de conexión, siempre ha tenido un amor a la comunidad hispana, porque sabe que él también es genéticamente un hispano. Pues sí, su hijo Mallorca, ¿no? Sí, ¿no? De España. Quiero agradecer a la Sociedad Genealógica Judía de Gran Miami. Quiero también agradecer a Kenny Rodríguez, que está organizando los esfuerzos para ayudar a aquellos en República Dominicana, desde aquí y también en la isla, y hay también cosas mayores que estamos haciendo. El rabino Asher Mesa, que es el director de BeJewish.org y es mi colaborador de Radio Torah en inglés, Radio Torah en inglés, Radio Torah en español, Radio Yehudí, y muy pronto, Yeshiva, que es una escuela donde te enseñamos en vivo, y pronto una alianza, ¿no? Esto es secreto, pero una alianza de todas las sinagogas judías de Latinoamérica que van a reconocer lo que se está haciendo allá en Latinoamérica, rabino, para que la gente que necesita ir a una sinagoga y no lo aceptan en la tradicional, pueden ir. Además, nuestra mesa concejal de rabino, su contribución de materiales de tratados que están disponibles gratis ahí en la mesa, a salir afuera, agárrese un bolojón de tratados y materiales o una pushka donde puede poner su donación, que es un gran mitzvah. You can put your money in the pushka, take a pushka with you. Y también quiero darle también mención especial, que no la veo que está aquí, pero Omi Reyes, que trabajó para hacer posible lo que es los boletines o las tarjetas postales, que se repartió más de 5,000. A Brenda Soto, que ella seguro está viendo desde Chile, que fue que diseñó lo que es el boletín, y que siempre también ha enviado los correos electrónicos a toda la lista de los caminos de Israel, Radio Torah, Yeshiva y Teshuvah.org, y muchos otros listas que hemos conseguido por comprarlo para alcanzar a la multitud. También a Nahara Reyes, la cual forman parte integral de radiotorah.com, de los Caminos de Israel y serjudío.org, y que nos ayudaron día y noche enviando correos electrónicos, contribuyendo su tiempo y dinero para hacer posible este diseño. Quiero también darle gracias a Aaron Glantz de Shalom Israel por su contribución en promoviendo este evento vía su programa radial de Shalom Israel, escuchándolo por la poderosa 670.
También una mención muy importantísima por Armando Bonde, Ana Santa Coloma y Felipe Taveras de Latina 105.5 por avisar a su público colombiano de este evento durante todo el fin de semana. Y obvio, por Mora Yasmín Taratuta, que nos ha ayudado a recibir muchos de los registrados IRDAS en cuanto a los libros, y también a Lisbeth, que también está, de hace tiempo que no la veo, pero está aquí con su mamá, por ayudarme también en la registración. Reb Otero, there are a few people that have notified me on this side of the room that they want to sign that list for Jewish genealogy. Can you just announce that the list should come back this way? Right. We don't know where I it have the is. list there, and I'm going to send it to Joan. Oh, wonderful. Yeah, I have a list of All all right. the emails of everybody in here, so I will make that. I will make sure that Wonderful. she gets a copy and. Oh, can that's communicate with her. fine. And then I had passed something else around for the Broward as well as. Okay. So Okay. whoever So, has the list. yo le voy a enviar un correo electrónico a todos ustedes que quieren contactarse con la Sociedad de Genealogía, y de esta forma, si usted vive en Broward, yo le voy a enviar lo que es para la lista de Broward y los que están en Miami, de Miami. Pero se comuniquen conmigo directamente y con mucho gusto yo le voy a dar toda la información de ahí. Si hay preguntas del público, is there any questions from anybody to any of the lecturers tonight? No, okay. Bueno, I have a question for Okay. this medical specific lecturer. In the stuff that you sent in the email, there was a letter that came from a rabbinical college by Rabbi Aaron Soloveichik. Aaron Soloveichik. Okay, that's it. And he was talking about in the Americas and how the descendants of the Marranos of Spain and Portugal must be treated as full Jews, counted in a minion, and also being given aliyot. Mhm. But then, on the one hand, he says that, and on the other hand, he says, but if they're going to marry a Jew, they have to do conversion. Mhm. So, it's kind of like, are they considering us Jews or not? ¿Quiere contestar? ¿Es la misma pregunta? ¿El rabino quiere contestar esa pregunta o quiere que yo conteste? El rabino, la carta del rabino Soloveichik, que dice que hay que aceptar uno que es de ascendencia de Anusim o Mardano, si ellos dicen que son judíos, pero en cuanto al casamiento tienen que convertirlo. Gracias por esta oportunidad tan importante con esta pregunta. Los que leemos un poquito de Talmud y estudiamos un poquito a Rambam Maimónides, Rambam declara muy claramente que todos los descendientes de Anusim son judíos, sin pregunta, no question about. En el libro Tefilat HaChodesh, que es un sidur sefaradí que se ha usado por muchos años, ahí también dice, los Anusim pueden recibir aliyah para la Torah. Y de último, el gran rabino Obadiah Yosef también hace el mismo énfasis que los Bene Anusim, mejor dicho, los Bene Efraim y Asher que vienen ahora de Asia, que se están redescubriendo, ¿okay? Tienen la misma posición, la misma situación religiosa como los Bene Anusim. ¿Se dan cuenta cómo estamos igualando? No solamente en el judaísmo, sino también los que son Bene Asher, Bene Efraim. Claro que ellos nunca van a ser judíos, los Bene Efraim, porque son de Efraim y no de Yehudá. Pero sí van a ser Bene Israel. Todos vamos a ser Bene Israel, sin diferencia entre todos. Sí. Estuve en una sinagoga separadita y el rabino me dijo que los mal llamados Anusim, quote unquote, que no son reconocidos porque cuando pasan 3 generaciones se rompe la continuidad de la práctica y la persona ya no es judía y que por eso no son reconocidos. Estos Cuando son- pasan 3 generaciones. Sí.
Eso donde, quién es o qué sinagoga, en qué país, en qué ciudad. No sé quién es el que lo dijo, pero esto es falso, y lo digo y lo repito porque este rabí no puede ser más importante que Maimónides, que Rambam, y no puede ser más importante que el que escribió el Tefilat HaChodesh, y más grande que Rabino Ovadia Yosef. ¿Okay? Nosotros somos judíos por padre o por madre, somos descendientes de los judíos sefardíes de España, que hemos entregado nuestra vida, nuestra alma, con tal de salvar nuestro judaísmo, y por culpa de los vecinos, nosotros tuvimos que escondernos y casarnos entre nosotros, aunque es contra la ley, entre primos no se debe casar, pero para preservar. Este heroísmo, ¿dónde se encuentra? Y ahora con dos palabras yo lo voy a echar a la basura. Imposible, Señor. No vamos a desconocer nuestras raíces judías sefardíes. Y cuando un Bnei Anusim hace conversión y no hace retorno, está desconociendo su situación ancestral desde España. Thank you, everybody, and I hope that was a very strong message, and we will be in contact. Si no has llenado la forma y no lo quieres dejar acá ahora, lo puedes llenar en el sobre que te dimos a la entrada, lo puedes enviármelo y estaremos en contacto con cada uno de ustedes. Gracias, que tengan una buena noche. Shalom, hasta acá, Abraham. Does somebody have the list that was going around for Jewish genealogy? Yes. Let me take a let's check I work with myself. My name is Mansour. And we are Doug and Marzi Kaplan. Pleasure. Our pleasure indeed. Write it right here, and I will see to it that they get